T-69 era un prototipo de tanque medio estadounidense que estaba equipado con una torreta oscilante y un cañón de 90 mm con cargador automático tipo revólver de 8 proyectiles. Su tripulación era de 4 hombres. Desarrollado a partir del tanque medio T-42, este tanque nunca fue producido en serie. A principios de la década de 1950, las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos iniciaron un programa de diseño para desarrollar tanques que reemplazarían a los que se encontraban en servicio. El M4 Sherman empezaba a volverse obsoleto y estaba siendo reemplazado por el M26 Pershing y el mejorado M46 Patton. Sin embargo, estos tanques todavía eran muy similares a los empleados en la Segunda Guerra Mundial y no empleaban las nuevas tecnologías que habían empezado a surgir. Uno de los tanques que surgieron de este programa de diseños fue el tanque medio T-42. A partir de este último se desarrollaría el proyecto del T-69. Las singulares características del T-69 entre los otros tanques medios que se desarrollaban eran su torreta oscilante y su cargador automático. El proyecto del T-69 fue seguido por el del tanque ligero T-71, que tenía un cañón de 76 mm con cargador automático montado en una torreta oscilante. También se desarrolló en paralelo a los proyectos de tanques pesados, el T-57 con cañón de 120 mm y el T-58 con cañón de 155 mm, ambos estando equipados con cargadores automáticos y torretas oscilantes. Estos dos últimos empleaban el casco del tanque pesado M103. T-42. El tanque medio T-42 fue originalmente diseñado para reemplazar al M46 Patton. El T-42 se desarrolló a partir del tanque ligero T-37, pero tenía un blindaje más grueso e iba armado con el cañón T-139 de 90 mm, que más tarde sería redesignado como cañón de tanque M41 de 90 mm en una torreta de nuevo diseño. Sin embargo, conservó las mismas dimensiones básicas y el tren de rodaje de 5 ruedas. Pero el T-42 seguía en desarrollo cuando empezó la Guerra de Corea en junio de 1950. Esto incrementó el infame pánico a los tanques norcoreanos. Como una solución rápida a este problema, se decidió montar la torreta del T-42 en el casco del M46 Patton. Esto originó el tanque medio M47 Patton II. El T-42 no llegó a producirse en serie, al no haber cumplido los requisitos y especificaciones de las Fuerzas Armadas. Algunos de los tanques se guardaron para experimentos y desarrollos futuros. Esto hizo que su casco fuese empleado para crear el T-69. T-69. Los estudios llevados a cabo por la empresa de fabricación de RIM concluyeron que era posible instalarle un cargador automático al cañón T-139 de 90 mm si este era montado en una torreta oscilante. Las torretas oscilantes se hicieron conocidas a través del tanque ligero francés AMX-13, siendo una característica innovadora en aquel entonces. Este tipo de torreta lleva el cañón fijo y se compone de 2 piezas. La mitad inferior, o collarín, está conectada al anillo del casco y ofrece rotación. La mitad superior, o cuerpo, lleva el cañón y se mueve sobre un juego de muñones ofreciendo elevación. Las torretas oscilantes permiten el empleo de cargadores automáticos, ya que el cañón está fijado en su lugar, haciendo que el cargador automático no tenga que ser realineado con la recámara del cañón después de cada disparo. Fue creado entre 1953 y 1955, utilizando como base el chasis del tanque medio T-42, reemplazando su torreta convencional por una torreta oscilante, siendo el primer diseño estadounidense en utilizar esta tecnología. Estaba equipado con un cañón de 90 mm, con cargador automático, basándose en un prototipo del tanque ligero francés AMX-13. Una importante característica del T-69 era que podía ser recargado desde adentro por la misma tripulación, a diferencia del AMX-13 que debía retirarse de la zona de combate para volver a llenar el cargador automático con más proyectiles desde el exterior de la torreta, disminuyendo así sus prestaciones. Características. Casco. Su casco estaba hecho de 2 piezas. La pieza frontal estaba hecha de acero vaciado y tenía un blindaje homogéneo, cuyo frente redondeado estaba inclinado a 60 grados y tenía un espesor de 102,6 mm, mientras que la pieza posterior estaba hecha de planchas de blindaje soldadas. Ambas piezas estaban unidas por soldadura. Torreta.
El cuerpo de la torreta era de una sola pieza vaciada, con el cañón de 90 milímetros sobresaliendo desde una larga trompa. Los ángulos de su cuerpo ofrecían numerosas superficies deflectores contra los proyectiles enemigos. Iba unido a un collarín mediante los muñones, formando el fulcro de elevación y depresión. La elevación máxima era de 15 grados y la depresión máxima era de -9 grados. Este movimiento era accionado por un sistema hidráulico, aunque podía accionarse manualmente en caso de fallo mecánico. El collarín iba unido al anillo de 1,85 metros de diámetro del casco. Los tripulantes de la torreta eran el artillero, el cargador y el comandante. El cargador iba sentado a la izquierda del cañón y el artillero a la derecha del mismo. El comandante iba en la parte posterior derecha de la torreta, debajo de una cúpula de observación rotativa. El acceso a la torreta se hacía a través de la escotilla en el lado izquierdo de su techo para el cargador, o la que estaba al centro de la cúpula del comandante en el lado posterior derecho. Sin embargo, las tradicionales escotillas en el techo de la torreta no eran los únicos puntos de acceso. En caso de necesidad, todo el techo de la torreta podía elevarse mediante un sistema hidráulico a casi 90 grados. Esto permitía un acceso completo al interior de la torreta, facilitando la retirada del cañón y el cargador automático, además de agilizar el reabastecimiento de municiones. En caso de emergencia, también servía para evacuar rápidamente la torreta. Este sistema era operado por un control en el puesto del cargador. Otras características de la torreta eran un afuste antiaéreo para una ametralladora pesada Browning M2HB de 12,7 milímetros en la cúpula del comandante y un ventilador en la parte posterior izquierda. A cada lado de la torreta, ubicado sobre el fulcro, estaban los ojos de rana, las cubiertas blindadas para los lentes del telémetro estereoscópico como en otros tanques de la época. Armamento principal. El T-69 estaba armado con el cañón T-178 de 90 milímetros. Este era casi idéntico al T-139 de 90 milímetros, pero estaba montado de cabeza. Esto significaba que el cerrojo deslizante vertical se dirigiría hacia el techo de la torreta en lugar de hacia el piso, evitando colisionar con el mecanismo del cargador automático. Los resaltes de montaje también fueron modificados para que el mecanismo de retroceso concéntrico del cañón pudiese montarse en la parte delantera de la torreta, en la trompa. El cañón tenía un extractor de humo cerca de su boca, detrás del freno de boca. Este era una característica relativamente nueva en los tanques de la época. Al disparar un proyectil antiblindaje, el cañón podía perforar 157,48 milímetros de blindaje a 914,4 metros. Una ametralladora coaxial Browning M1919, de 7,62 milímetros, iba montada a la izquierda del cañón. Cuando no estaba en combate, la torreta podía rotarse casi 180 grados hacia atrás. Entonces el cañón sería fijado en un soporte montado en la parte posterior izquierda del capó del motor. El T-69 fue probado en el terreno de pruebas de Aberdeen, desde junio de 1955 hasta abril de 1956. Las pruebas estuvieron plagadas de una alta tasa de fallos, llegándose a la conclusión de que el cargador automático no era lo suficientemente fiable para ser utilizado en combate, debido a un deficiente diseño del sistema de estabilización de la torreta oscilante. El tanque fue considerado inadecuado para servicio, pero se siguieron efectuando diversas pruebas al vehículo. La mayoría de la información recabada en estas pruebas fue utilizada en el futuro desarrollo de la MX-13. El proyecto del T-69 fue oficialmente cancelado el 11 de febrero de 1958. Especificaciones: peso, 34,2 toneladas. Longitud, 5,89 metros. Anchura, 3,57 metros. Altura, 2,86 metros. Altura sobre el suelo, 43 centímetros. Tripulación, 4, comandante, conductor, artillero y cargador. Suscríbete al canal Tanquista.